Un día un cantante y un dibujante se dan cuenta de que la música se fue al carajo. Decididos en cambiar esto y revolucionar la industria, crean un concepto que toma vida propia. Una banda con una vibra y un trasfondo lleno de zombies, demonios y fantasmas, repletos de un arte hermosamente caótico. Hola, ¿qué tal? Soy Nat. Ya lo vieron, hoy veremos la historia de Gorillaz. Seguramente ya lo saben, Gorillaz es una banda conceptual. ¿No sabes qué es esto? Tengo un video donde lo explico. Ve a verlo. Sí, Damon Albarn, cantante de Blur y de un montón de proyectos más, por razones de la vida y de trabajo, terminó viviendo en el mismo departamento que Jimmy Hewlett, un gran dibujante con una extensa carrera. Y aunque al inicio estos dos no se soportaban, un día viendo la tele llegaron a la misma conclusión. ¿Qué putas es esto? Al ver que MTV estaba lleno de todo menos de música, decidieron crear algo en conjunto. Al final de cuentas no iba a ser difícil. Ambos tenían bastante experiencia en cada área y solamente se tenía que realizar bien. Sobre todo un pequeño detalle muy insignificante: la historia. En una noche solitaria, un pequeño bebé es abandonado frente a la puerta de un departamento. Poco tiempo después, llega un hombre al lugar. Nota al niño y se da cuenta de que es su hijo. La madre lo ha dejado aquí. Este bebé aún no lo sabe, pero el futuro le tiene preparado el éxito. Murdoch Alphonse Nichols tuvo una infancia difícil. Su padre era un alcohólico que obligaba a trabajar a él y a su hermano en shows de espectáculos donde lo vestían ridículamente. Todo el dinero que ganaba se iba en más alcohol para su padre y además sufría bastantes abusos físicos y psicológicos de su parte. Su hermano Hannibal de igual manera nunca fue bueno con él, golpeándolo en repetidas ocasiones, y como si no fuera suficiente, en la escuela también le iba de la fregada, siendo molestado por un compañero del colegio llamado Tony Chopper. Un día Murdoch se cansó de todo esto y empezó a insultarlo sin parar. Esto dio como resultado una pelea en la que le rompieron su madre. Todo esto lo definió como persona e hizo que Murdoch tuviera que madurar y mostrarse fuerte a una temprana edad. Su adolescencia estuvo llena de varios delitos e infracciones automovilísticas, junto a sus cientos de fraudes. En este tiempo, Murdoch sería amigo de un tipo llamado Jimmy Manson, con el que compartiría gustos musicales. Este güey será un problema en el futuro, pero ya llegaremos a eso. Después de adquirir un gran gusto por la música rock, Murdoch se decidió por hacer un trato con un demonio, con el que obtendría fama, riqueza y un bonito bajo llamado El Diablo, a cambio de su alma. Para confirmar el trato, Murdoch cambió su segundo nombre de Alphonse a Faust y tendría una pupila y una uña roja. Después de esto, Murdoch estuvo en muchas bandas, pero ninguna sería relevante. What did you have? You had the Burning Sensations, Durango 95, Kiss and Make Up. Wild Willy Wally and the Wallingtons. I was the singer in all those bands. Great stuff. Este no fue el único trato que Murdoch realizó, pues al pasar el tiempo se contactó con distintos demonios. Esto fue lo que provocó que su piel poco a poco se comenzara a pudrir, volviéndose de su característico color verde. Murdoch, desesperado y sin dinero, decidió hacer un movimiento que, según él, era muy inteligente: asaltar una tienda de pianos para robar algunos y poder formar a su nueva banda. Stuart Harold Spott, hijo de un mecánico y una enfermera, desde pequeño Stuart se interesó en el mundo de la música, teniendo clases de piano en las que terminó rompiéndole la mano a su profesora por accidente, provocando que él y su familia se mudaran, porque la profesora los demandó. Y es que Stuart es un niño que podemos describir como medio tontito. Un día se cayó de un árbol metiéndose un cocazo que lo dejó pelón, y cuando el cabello le volvió a crecer, le salió azul, así de huevos. Esto también le provocó unos problemas de migraña que tendría para siempre, siendo medicado con pastillas para el dolor por su madre. A los 19 iría a trabajar a la tienda de pianos de su tío, en donde conoció a una chica llamada Paula Cracker. Esta era una chica conflictiva con bastantes problemas y vicios, pero poco a poco la amabilidad y amor por la música de Stuart enamorarían a Paula, iniciando una relación poco después. Aunque la vida de Stuart parecía que no llegaba a nada, podemos decir que era bastante tranquila. Hasta ese día. Debido al pinche choque, Murdoch fue sentenciado a 30,000 horas de servicio comunitario y además tenía que cuidar 10 horas a la semana a Stuart, quien debido al accidente quedó en estado de coma y uno de sus ojos tuvo una fractura de ifema, provocando un trauma ocular que rompió sus vasos sanguíneos, llenando su iris completamente de sangre. ¿Tú crees que lo cuidó chido?
No mames, obvio no. Un día Murdoch empezó a derrapar como pinche demente mientras Stuart estaba atrás angoloteándose. De repente salió disparado por la ventana metiéndose un chingadazo que milagrosamente hizo que despertara de su coma, pero también ocasionó otra fractura en su otro ojo, creando una imagen tan impactante que definió el nacimiento de 2D. I'll tell you what, when he stood up, wow, what an image. Tall, pretty, blue spiky hair. No eyeballs? No eyeballs. Aquí prácticamente estos dos se conocieron, y Murdoch, al darse cuenta del diamante sin pulir que tenía frente a sus ojos, decidió persuadir a 2D para que se uniera a su banda. 2D terminó aceptando el trato, así que necesitaban un lugar en donde poder grabar un disco. El encargado de buscarlo fue Murdoch. Encontró los Kong Studios y los compró, mudándose ambos para comenzar a trabajar. Russell Hobbs era un joven tranquilo apasionado a la música hip hop. Un día en la escuela, Russell comenzó a atacar brutalmente a todos sus compañeros. Esto debido a que un demonio poseyó su cuerpo, siendo expulsado y poco tiempo después cayó en un coma de 4 años. Cuando despertó, su familia le pidió a un padre que le realizara un exorcismo, logrando quitarle al demonio. Ross continuó con sus estudios, ahora en una escuela de música, conociendo un grupo de personas muy talentosas que se convertirían en sus amigos. Un día como cualquier otro, salieron a divertirse hasta tarde, sin imaginar lo que estaba a punto de pasar. La noche se volvió más fría y solitaria. Ni siquiera la luna se podía ver. Russell y sus amigos estacionaron afuera de un 7-Eleven. A lo lejos, una camioneta comenzó a acercarse lentamente. Al llegar a la par del auto, múltiples pandilleros con capuchas color rojo bajaron de la camioneta. Ross vio que uno de ellos iba con una capucha negra y notó que no era otra más que la misma muerte. Una ráfaga de tiros fue matando uno por uno a todos. Russell sobrevivió de milagro, pero cada alma de sus amigos entró en su cuerpo, siendo el último en morir su mejor amigo Dale, quien tendría el control de todas las demás almas, y provocando que sus ojos tuvieran su característico color blanco. Después de esta masacre, los padres de Russell decidieron mandarlo a Reino Unido para que estuviera a salvo con un tío que vivía ahí. Ya en su nuevo hogar, Russell consiguió un trabajo en una tienda de discos y trataría de vivir su vida lo más tranquila posible. El puto Murdoch secuestró a Russell porque ya sabía que era muy bueno con la batería. Lo llevó a Kong Studios y trató de obligarlo a ser parte del grupo. Todos pensarían que Ross estaría emputadísimo, pero al escuchar la música en la que estos dos estaban trabajando, quedó sorprendido y creyó firmemente en que si él se ocupaba de la mezcla podrían crear algo único, así que decidió quedarse. Y piénsenlo, prácticamente Russell venía de distintas experiencias traumáticas. Puede que esto lo ayudara a distraer la mente. Todo iba bien, ya teníamos un baterista, un bajista y un cantante. Faltaba un guitarrista. Y ¡oh, sorpresa! Paula sabía tocar la guitarra, así que la invitaron al grupo y ya con todo esto listo, solo quedaba dedicarse completamente al álbum. Kong Studios es un lugar raro. Está maldito, hay fantasmas y en general su vibra está bien pesada. Ahorita explicaré por qué. Lo importante es que poco a poco diferentes personas iban llegando para pedir chamba. Esto sí se sabe en la de chambear. Entonces ya te podías encontrar al chef, al conserje, a unos changos, a cualquiera que llegara y le gustara el ambiente. Durante todo esto, Russell empatizó rápidamente con el joven 2D, comenzando una buena amistad y al mismo tiempo 2D intentaría ayudar a Paula a dejar todos los vicios que ella tenía, pero continuaba con su alcoholismo. Una de las primeras canciones que se supone se iban a grabar era Ghost Train, pero antes de eso, Murdoch organizó una fiesta de 3 días, en la que el desmadre no faltó. En esta fiesta, Paula ya ebria decidió ir al baño en donde se encontraba Murdoch, igual ya todo ebrio. Al verla intentó seducirla, ambos ya estaban bien pinches perdidos y entonces se dio lo que se tenía que dar. No contaban con que Russell entraría al baño y descubriría lo que estaban haciendo estos dos. Ross se enfadó muchísimo al ver cómo traicionaban a su amigo 2D, santa putiza que le metió Russell a Murdoch. Todo este desmadre hizo que 2D fuera al baño y viera lo que pasó, mirando fijamente a Paula, completamente decepcionado, y se fue corriendo a su cuarto en donde comenzó a llorar. Paula se fue de la banda y de los Kong Studios. Prácticamente esto pudo hacer que todo se fuera al caño, pero
Murdoch es Murdoch. Él hace lo que quiere y quiere que las cosas se hagan como él quiere. Así que poco a poco le metió en la cabezota a 2D que lo hizo por él, que él no debe estar con una pendeja como ella y puras mamadas así. Y se lo creyó, así que no se separó nadie. Pero volvía a faltar un guitarrista, así que se colocó un anuncio en los periódicos. Y así estuvo todo. Hubo audiciones y ninguno convencía a Murdoch. Pero un día un paquete llegó. 2D abrió la puerta y vio una caja enorme de FedEx. Cuando estaba a punto de abrir, ¡su pinche madre! Una niñita japonesa salió disparada tocando un solo de guitarra bien cabrón con el que la banda lo supo. Habían encontrado a su guitarrista. La banda no sabía por qué una niñita llegó en una caja, y además no podía comunicarse porque no sabía inglés, pero tocaba increíblemente la guitarra, y tampoco parecía que la niñita se quisiera ir, así que se quedó y se convirtió en el nuevo miembro del grupo. Cuando a esta niñita le daba hambre, solamente decía Noodle, así que los chicos decidieron llamarla así, y aquí se formó por fin a Gorillaz. La primera fase de Gorillaz fue completamente un experimento. Aquí se mezclaba demasiado la realidad con la ficción. La campaña de marketing estaba muy ingeniosa. Dentro del lore ficticio, después de que llegó Noodle al grupo, se pudo terminar de grabar todo el álbum, y su primer single sería lanzado, Tomorrow Comes Today, para poco tiempo después salir el disco completo junto a su sencillo más popular, Clint Eastwood, seguido de 5 cuartos, 19-2000 y Rock the House, comenzando una pequeña gira en la que los miembros daban shows detrás de una enorme cortina. ¿Y saben por qué era así? Porque en la vida real Damon y los demás colaboradores estaban detrás de esta cortina dando la ilusión de los personajes. Y además Damon y Jamie serían colaboradores dentro del lore, pues Jamie sería el encargado de grabar todos los videoclips que han salido hasta la fecha y Damon ayudaría a 2D a encontrar su máximo potencial vocal. Mientras todo esto pasaba, los chicos vivían su vida en los Kong Studios. Ya sabían de la existencia de Dell, así que solo lo veían como un miembro más. Sinceramente, este primer disco suena mucho a la música rock de los 90. Si lo escuchan me van a entender. Y es que te da toda esta vibra de la rebeldía que se vivía en esos momentos, los movimientos punk, los grafitis, las cosas muy fantasmagóricas. Es como si estuvieras viendo todos esos programas que pasaban en ese entonces. Soledad. Así se ve Kong Studios cuando no hay nadie. Saben, no hemos hablado del por qué este lugar es tan misterioso. En realidad no importa tanto. Desde el inicio de los tiempos, el lugar donde estos estudios se construyeron tuvo una energía oscura que se mantuvo a través de los años. Personas vivieron y también murieron aquí. Dentro de su concepción, Kong Studios está lleno de cualquier cosa de películas de terror que te imagines. El ambiente y las canciones del disco reflejan esto. Cualquier cosa puede salir de aquí. El Dr. Worzel. No se sabe quién es, no se sabe qué quiere, no se sabe nada. Este pinche loco robó un camión que era propiedad de Murdoch y además filtró Ghost Train sin alguna razón aparente. Esta canción junto a otras más fueron descartadas para el primer disco de la banda, pero debido a esto Murdoch decidió sacarlas todas en un nuevo disco conocido como G-Sides, y también comenzó la búsqueda de su amado camión. Recordemos que estamos en fechas de gira, ningún miembro de la banda está en la casa. Es aquí donde un sitio web conocido como Gorillaz.com nos permitía dar un tour por los Kong Studios, dándonos cuenta de que el Dr. Worzel paseaba por el lugar, publicando en internet distintas cosas raras en contra de Gorillaz. Al mismo tiempo, del espacio llegaron unos changuitos conocidos como los Space Monkeys. Estos personajes randoms encontraron las mezclas del álbum, así que comenzaron a realizar remixes con un estilo reggae, dándole explicación a este disco. Güey, es una historia de caricaturas con comedia. No te la tomes tan en serio. ¿Qué pasó con el camión de Murdoch? El Dr. Worzel lo hizo un puto tanque. ¿Cómo llegó a la luna? Ni puta idea. Total, la gira terminó, estos 3 discos salieron, Gorillaz ya se había convertido en un éxito, los changuitos regresaron a su planeta, Murdoch recuperó su camión y los Kong Studios cerraron debido a un misterioso asesinato. Después de esto, la banda tuvo pláticas con distintos directores de cine para realizar una película, pero esto nunca llegó a nada, e incluso hizo que Murdoch, Worzel y 2D se agarraran a vergazos por no poder escribir un buen guión, terminando todos hartándose y tomándose un tiempo para cada uno irse por su lado.
Sí, ya sé, es demasiado contexto, ya tardamos muchísimo con el puro inicio, pero es que todo esto era necesario para poder entender a cada personaje y todo lo que sigue después. Ya aquí agarramos ritmo. 2D estuvo disfrutando la fama hasta que decidió ir a trabajar a la feria que tenía su padre, atrayendo a mucha clientela, principalmente mujeres. Mientras tanto, a Ross se le pasó algo muy raro. ¿Recuerdan su encuentro con la muerte? Pues se conoce como Grim Reaper y se volvió a encontrar con él. Este ente exorcizó a Adele, el rapero fantasma, y su alma se separó del cuerpo de Ross, siendo esta la razón por la que no lo volvimos a ver. Ross se despidió de su amigo agradeciéndole por todo el tiempo que estuvo con él. Esto ocasionó una gran crisis para Russell, y es que imaginen el impacto emocional que algo así puede causar. Esto provocó que estuviera viviendo mucho tiempo en un sótano mientras trabajaba en un disco de hip hop que nunca se pudo terminar. Mientras estaban en los últimos días de su primera gira, Noodle comenzó a tener pesadillas. El no saber nada sobre su pasado la intrigaba muchísimo, así que durante este tiempo viajó sola hasta Japón para descubrirlo. Sería en un restaurante en donde encontró a un chef conocido como el señor Kyuso. El hombre al mirar a Noodle inmediatamente se acercó a ella y dijo las palabras Ocean Bacon. El señor Kyuso, al ver a Noodle completamente abrumada por todos los recuerdos que acababa de desbloquear, decidió explicarle todo. Ella junto a otros niños fueron parte de un experimento militar por parte del gobierno japonés. Este experimento estaba a cargo del señor Kyuso, quien era un importante científico. Esta armada estaba destinada a las operaciones encubierto y era ultra super secreta. Pero Noodle siempre fue diferente a los demás, manteniendo en su mayor parte una alegría que logró cautivar al señor Kyuso. Ella, además del fuerte entrenamiento que recibió, también fue entrenada en la música, usando la guitarra como un instrumento y como un arma de nivel mortal. El proyecto de los niñitos fue cancelado, debido a que se estaban volviendo demasiado peligrosos, y decidieron que debían solranices. Pero el señor Kyuso decidió que no quería eso para Noodle, así que le borró la memoria y la metió en una pinche caja, mandándola por FedEx a Reino Unido. Y fue cuando llegó a los Kong Studios. Todo esto pudo aclarar la mente de Noodle, además de recuperar su entendimiento del idioma inglés. Así que se fue sabiendo las palabras para borrar su memoria y unas completamente desconocidas para convertirse en una máquina asesina. Murdoch durante este tiempo viajó a México, Tijuana, en donde fue encarcelado por pagarle a Saturnisor con cheques falsos. Su sentencia fue de 30 años a la verga. Obviamente tenía muchísimo tiempo libre, así que decidió estudiar un curso de medicamentos farmacéuticos amateur, obteniendo su título como Dr. Nichols. Imagínate que este cabrón sea tu doctor. También en este tiempo conoció a un peculiar y escalofriante cuervo que vivía en la cárcel, llamado Cortés, quien se convirtió en su acompañante durante todo este periodo. Ya conocen a Murdoch, él no se iba a quedar aquí, así que un día se fugó de la cárcel junto a otros 2 presos, decidido en regresar a los abandonados Kong Studios para grabar un nuevo disco. Sin embargo, él no sabía que Noodle ya se había adelantado en eso. Creo que tenemos que entender el contexto que se vivió en esos años. El primer disco de Gorillaz, como ya dije, representa a la perfección a la juventud de los 90. Ahora, para la concepción de lo que fue este nuevo disco, el mundo, y más concretamente la sociedad estadounidense, vivía una de las épocas más grises y oscuras que se han visto en la época contemporánea. El 11 de septiembre del 2001 fue sin duda un suceso que definió muchas obras cinematográficas, bibliográficas y musicales, señalando a la sociedad como un lugar que se está pudriendo poco a poco, pero a pesar de esto, dando al final un mensaje de esperanza. Damon y Jamie no fueron la excepción, centrándose en este mensaje y componiendo cada pieza basada en esto. Pero no me centraré en la historia de estos dos, solamente necesitaba que entendieran por qué este álbum tiene toda esta vibra pesada y pesimista. Si es que quieren conocer más a fondo lo que pasó en la vida real, les recomiendo estos videos del canal de las reviews de Camilo. Están muy interesantes en información.
Noodle regresó a unos abandonados Kong Studios infestados de zombies. Ella tuvo que limpiar todo el lugar, terminando por estar completamente sola. Así que se puso a trabajar en letras, en melodías y sonidos durante aproximadamente 6 meses. Prácticamente ella sola compuso casi todo el nuevo álbum. Y después de tanto tiempo fue cuando llegó Murdoch, sorprendiéndose del trabajo que Noodle había realizado. Así que era tiempo para reunir a los demás integrantes. El primero a quien contactó fue a 2D, quien regresó inmediatamente con un poco más de confianza al saber que su voz era necesaria para las canciones. Y por último regresó Russell, para volver a tocar la batería, quien comenzó a tener unas actitudes un poco raras. Este álbum es un poco más oscuro y pesado, toda su estética visual lo representa muy bien, y cada uno de los personajes de esta fase se ven bien malditos. 2D tenía sus armas, Noodle era adolescente, Murdoch estaba muchísimo más influenciado a los demonios y todas esas cosas, y Russell era el más extraño. En esta fase, además de parecer estar un poco más molesto, también le gustaba realizar animales para modificarlos sin alguna razón aparente. ¿Qué pedo, Russell? Para mí los videos de esta fase comienzan con Rocket. Aquí podemos ver toda esta atmósfera muerta y desolada de ese momento. Este sencillo traía el mensaje de rechazar íconos falsos. Gorillaz creía que la música se estaba dejando de lado y que ahora el reflector estaba sobre todos estos artistas artificiales que estaban llenos de polémicas y que toda su carrera estaba construida a base de puro bla bla bla. Para ustedes, ¿qué artista sería un ícono falso? Déjenlo en los comentarios. Después de esto, el disco titulado como Demon Days vio la luz y fue un completo éxito. Presentaciones y conciertos nos hicieron esperar, teniendo como uno de los más destacados su presentación de MTV EMAs y su concierto Demon Days Live at the Manchester Opera House, además de sacar el sencillo Dirty Harry. Todo esto dejaba a Gorillaz en lo más alto. Estaban llenos de fama y también disfrutaban de sus días en los Kong Studios. Esto lo podemos ver en el video Dare, donde simplemente Noodle se divierte cantando y bailando en su cuarto mientras los demás hacen otras cosas. Si se lo están preguntando, Noodle ve a Gorillaz como su familia. 2D es su hermano mayor, Russell es como su figura paterna y Murdoch es su tío borracho y pendejo. Ahora, aunque en el lore Feel Good Inc. fue un video grabado, la verdad es que representa muy bien el cómo estaban los personajes en este punto de la historia, siendo Murdoch, Russell y 2D quienes estaban hundidos en una vida llena de fiestas, fama interminable y de cualquier satisfacción artificial, siendo Noodle la única que odiaba todo esto y no estaba dentro de este ciclo sin fin, siendo libre en una isla flotante mientras los demás estaban en una fría soledad dentro de la Feel Good Inc., siendo 2D el único que se daría cuenta de todo lo que está mal en este estilo de vida, e intentando despertar a todos los demás para que luchen por su libertad. Pero todos estos intentos son inútiles, rindiéndose y regresando de nuevo al ciclo. Es en este momento cuando Murdoch recibió una extraña llamada de su antiguo amigo Jimmy Manson, quien antes había sido rechazado para ser guitarrista del grupo. Y es que Manson siempre quiso tener una banda con su amigo, pero algo se lo impedía y era Gorillaz. Más específico, Noodle. Murdoch sabía que este güey nunca lo iba a dejar en paz, así que habló con él, llegando a un acuerdo para disolver a Gorillaz y poder empezar su banda propia. Y al mismo tiempo, Murdoch notó que la habitación de Noodle estaba llena de cajas de mudanza e inmediatamente supo que se iría. Así que habló con ella, llegando a un acuerdo para poder grabar el último sencillo del disco y después de eso podría descansar e irse a donde quisiera. Pero antes de esta grabación, de igual manera que con el primer disco, se realizó un recopilatorio de canciones descartadas, conocido como D-Sides, que está muy bueno, sí se los recomiendo. La grabación del mañana. Sin duda un momento que marca un antes y un después para el fandom. Este video comienza con Noodle viajando en una isla flotante, la misma del video Feel Good Inc., cuando de repente llegan 2 helicópteros que comienzan a disparar. Ella corrió para poder refugiarse dentro del molino, pero en este mismo lugar se encontraba escondido Manson, en un cuarto oculto, listo para matar a Noodle, pues Murdoch le había prometido un arma y un paracaídas para Alranis y salir con vida del lugar. Es aquí cuando todo comienza a destruirse y el molino se comenzaba a incendiar. La isla completa se estaba yendo al carajo. Murdoch, there is nothing here. There is nothing. The door don't open. Everything is falling. Murdoch. Murdoch! Help! Help me! Murdoch!
Murdoch, help! Help me! No. Esto causó un gran ruido entre todos los fans, y más específico entre Russell y 2D. Estaban emputadísimos con Murdoch. Ellos no sabían nada sobre esta grabación, y aún peor, no sabían nada sobre Noodle. Este fue un punto de quiebre con el que prácticamente Gorillaz terminaba. Ross y 2D no sabían que esto estaba planeado. Noodle sabía exactamente las intenciones de Murdoch de matar a Manson, y ella aceptó, salvándose del accidente, saltando con un paracaídas que Murdoch le dio. Pero aún así, no se supo nada de su paradero por mucho tiempo. No se sabe muy bien qué pasó con Noodle en este tramo de historia, pero algo que parece que nunca llegó a nada fue esta interferencia encontrada en Kong Studios. Los Kong Studios fueron abandonados otra vez. Sin embargo, ahora todo era mucho más lúgubre y muerto. El lugar se estaba cayendo a pedazos, y durante un tiempo Murdoch pensó que Noodle terminó en el infierno, así que fue a buscarla. No solo pudo pensar eso por la interferencia, sino también por esto. Pero quién sabe, ya se los dije, esta parte de la historia es confusa y no se sabe completamente qué pasó. Lo importante es que al regresar del infierno, Murdoch se dio cuenta del asco del lugar que eran los Kong Studios. Ya nadie podía estar aquí, así que se fue, y este sitio quedó completamente solo. No sé si considerar esta como mi fase favorita, pero sin duda entra entre mi top. No solo es una historia muy interesante, sino que también todo el álbum tiene un gran mensaje. Yo no profundicé mucho en esto, así que les recomiendo este video que me ha encantado muchísimo y que analiza musicalmente canción por canción del disco. Recuerden que todos estos videos están aquí abajo en la parte de la descripción. Vámonos en vergüenza porque no mames, ya llevo un chingo. Murdoch después de un tiempo se quedó sin dinero y la solución parecía fácil, crear un nuevo disco. Pero sin dinero y sin banda, pues como que no, ¿verdad? Así que después de múltiples intentos de vender los Kong Studios sin éxito, decidió quemarlos y obtener el dinero del seguro. Adiós Kong Studios, siempre te recordaremos. Ya con este dinero, Murdoch comenzó a realizar distintas estafas de todo tipo a lo largo del mundo. Una de estas era vender balas de cañón falsas y se las ofreció a un grupo de piratas que al notar que les dieron gato por liebre, comenzaron a cazar a Murdoch. Y no solo ellos, pues su fama de estafador fue creciendo y múltiples grupos de mercenarios y cazarrecompensas iban detrás de él. Su cabeza ahora tenía un precio, así que sin muchas opciones decidió buscar un lugar para ocultarse, encontrando una isla en medio de la nada del mar y fuera de cualquier gobierno. A él le parecía el lugar perfecto.
así que se encargó de arreglarlo y lo pintó completamente de color rosa. Ya con esto hecho, se dispuso a juntar al grupo. Después de la desaparición de Russell, no sabía absolutamente nada sobre él, así que decidió reemplazarlo con cajas de ritmo y baterías sintéticas. Con Noodle tuvo el mismo resultado, no pudo contactarla y tampoco sabía dónde estaba, pero tenía una pequeña muestra de su ADN, así que con sus conocimientos decidió crear a un cyborg que tuviera la misma apariencia de la Noodle adolescente, para que pudiera reemplazarla en la guitarra y también sirviera como su guardaespaldas personal. Había nacido Cyborg Noodle. Y por último, 2D. De él sí conocía su paradero, así que lo llamó en varias ocasiones para que regresara. Pero 2D seguía molesto y no quería saber nada sobre él. Fue entonces que Murdock contrató los servicios del quinto jinete del apocalipsis, el Boogeyman. Al inicio de los tiempos nacieron dos seres, que se manifestaron cuando el mundo llegó a un punto en el que existía demasiado caos, siendo el Boogeyman la representación física de todos los males del mundo y el evangelista, siendo la representación de todo lo bueno. En algún punto de la historia, Murdock y Boogeyman se encontraron y realizaron un trato en el que Murdock recibiría fama y éxito en su carrera musical a cambio de las almas de niños y personas inocentes, entre otras cosas como su propia alma. Pero ya saben que este pendejo no es de confianza para hacer tratos, y se haría bien güey para darle su alma, siendo su último trabajo el raptar a 2D, haciendo que inhalara gas para dormir y posteriormente metiéndolo en una maleta hasta la isla, en donde 2D salió desorientado y se asombró completamente al ver el lugar que se convertiría forzosamente en su nuevo hogar, la Plastic Beach. Ya en este lugar, Murdock encerró a 2D en su habitación en el fondo de la isla, rodeado por una ballena. 2D le tiene pavor a las ballenas. Y Gorillaz estaba listo para volver. Gorillaz entre comillas, ¿verdad? Porque no mames, solamente estaban Murdock y 2D. El siguiente paso sería encontrar a los distintos colaboradores, así que Murdock mandó a Cyborg Noodle para pedir amablemente que llegaran a la Plastic Beach. A la par de que comenzaban las grabaciones del disco, Murdock realizaba transmisiones de radio pirata, en las que hablaba sobre todo lo que estaba haciendo y muchas cosas sobre su historia y la de la banda. Prácticamente él ya tenía su podcast. Y pues qué pendejo, porque si te están buscando lo que menos haces es decir dónde chingados andas. Estas transmisiones llegaron hasta oídos de Russell, quien al saber todo lo que este pendejo estaba haciendo se ultra mega emputó, decidido en llegar nadando hasta la Plastic Beach. Al estar el disco a punto de ser lanzado, una gira no se hizo esperar. Murdock, 2D y Cyborg Noodle estaban listos para el show. Sin embargo, en todas las fechas pasaba lo mismo. Los guardias nunca dejaban dar el concierto a Gorillaz, y en su lugar, Damon Albarn y su grupo daban todas las presentaciones, siendo encerrados en su camerino. Durante todo el tiempo libre que tenía 2D en la gira, comenzó a utilizar su iPad para crear un tipo de diario con distintas canciones. Todas estas canciones terminaron siendo parte de un álbum gratuito en Gorillaz.com, el conocido, odiado e infravalorado The Fall. Después de que la gira terminara, el grupo iría de regreso a Plastic Beach, pero fueron interceptados por múltiples mercenarios a lo largo de su camino, y debido a su alta velocidad, poco después un policía comenzó a perseguirlos, recibiendo varios disparos de parte de Cyborg Noodle, y perdiendo el control, chocando directamente contra un anuncio, para justo después encontrarse con un cazarrecompensas que en palabras de Murdock no sabía si se parecía mucho a Bruce Willis o era Bruce Willis. Él les comenzó a disparar justo cuando Cyborg Noodle andaba valiendo verga, 2D andaba cantando como pendejo y Murdock trataba de salvarle la vida a todos. Durante todo esto, el Boogeyman hizo presencia llevándose el alma del policía malherido. No fue hasta que el auto cayó por una barranca que perdieron a Bruce Willis y transformaron su vehículo en un submarino. En este crucero se encontraba Noodle, más grande, más guapa y con una máscara de mariposa que tapaba sus heridas del video El Mañana. Ella también escuchó las transmisiones de Murdock y se dirigía a Plastic Beach, pero su barco comenzó a ser atacado por piratas. Y como ya sabemos que ella es cabrona, sacó su pinche rifle para defender el barco, pero terminó por hundirse, salvándose de milagro en un bote salvavidas. Mientras tanto, Murdock y los demás continuaban su camino, encontrándose con los demás colaboradores del disco. Cyborg Noodle recuperó la conciencia cuando llegaron a la isla, pero el Boogeyman ya los estaba esperando, listo para cobrar todas las deudas de Murdock. Cyborg Noodle le disparó, y Boogeyman se fue, pero regresaría más tarde.
Después de estar durante un tiempo varada, Noodle se encontró de nuevo con Russell, quien ahora estaba de un pinche tamaño te mamaste debido a comer todas las porquerías radioactivas que se encontraban en el mar. Después de un reencuentro que me imagino fue muy bonito, ambos se dirigieron a Plastic Beach. Todo muy padre hasta ahora, pero en la vida real pasaba algo muy desalentador. El principal enemigo de Gorillaz siempre ha sido el presupuesto. Y con el video de Stylo se lo mamaron todo. Originalmente esta fase tendría 5 videos, pero Stylo costó tanto que solamente se pudieron realizar 2, siendo Donkamatic un sencillo extra para poder tener un video más barato. ¿Esto en qué afectó? En el final de la historia. ¿Listos? Aquí todo se va a la chingada. La muerte había llegado. El pasado estaba aquí. El Boogeyman por fin había regresado. Inmediatamente Cyborg Noodle defendió a su jefe, disparándole con un par de armas. Esto hizo que Boogeyman retrocediera, pero él ya no estaba solo. Desde su barco llamó a todo su ejército de piratas, Damon Albarn y su banda. El caos había empezado y la Plastic Beach se había convertido en una zona de guerra. Cyborg Noodle se equipó con todo el armamento que tenía y junto a los colaboradores comenzó a defender la isla. Aviones disparaban por todos lados, provocando que el cuarto en el que estaba 2D encerrado comenzara a temblar y en cualquier momento se vendría abajo. Cyborg Noodle recibió un disparo con el que poco a poco comenzó a perder la cordura y en medio del enfrentamiento un ser se hizo presente. Era el Evangelista y venía por Boogeyman. Estos dos seres se encontraron y estaban listos para una pelea de proporciones gigantescas. 2D seguía en su habitación y la ballena que estaba por ahí casi se lo come, pero en ese preciso momento llega Russell y salva a 2D, quedando todos sorprendidos de tan gigantesco hombre, saliendo Noodle de su boca y destapando su rostro después de tantos años. Con este cliffhanger termina Plastic Beach, pero démosle un epílogo. Después de haber terminado de forma precipitada el lore de este disco, Converse se acercó a Damon y Jamie para realizar una colaboración, en la que sacaron una colección de tenis hermosos que seguramente en mi puta vida voy a tener. Y también un video musical, con el que Jamie aprovechó para poder darle un cierre a esta historia. Porque sí, en ese momento este iba a ser el final definitivo de Gorillaz. Lo que estoy a punto de contarles actualmente no es canónico, pero sirve para que tengamos un bonito y satisfactorio final. Do ya thing. Aquí podemos ver su puta madre. Una limpiadita al cuarto o algo. Aquí podemos ver cómo es que después de la gran batalla, 2D vive junto a toda la banda en una casa de Reino Unido, teniendo por fin una vida tranquila lejos de la tormenta. Entre tanto desastre, Noodle vuelve a verse feliz. No me digan que no es algo bonito. Y Murdoch sigue siendo igual, teniendo una radio en la que pasa su música. En la casa también vive Boogeyman, así que de alguna forma arreglaron sus diferencias. 2D desayuna deseando llevarse mejor con Murdoch y finalmente se va a trabajar. Oh, pina colada, lovely. Now run along and pop some clothes and I gotta do my little radio show. Remember this one? Datos random que no supe dónde chingados poner. El nombre de Gorillaz se debe a que Damon y Jamie nacieron en 1968 y en el calendario chino este es considerado el año del mono. En más de una ocasión se han realizado intentos para crear una película de Gorillaz. Lamentablemente estos intentos siempre terminan siendo cancelados. Es increíble que una de las canciones más hermosas como lo es To Bang haya sido escrita en un basurero por un pinche ser todo grotesco como lo es Murdoch. Para ser una banda que se enfoca principalmente en lo visual,
es muy difícil de encontrar imágenes de todas las fases en buena calidad, porque simplemente no existen digitalmente de manera oficial. Esto me jodió mucho en este video. Gorillaz cuenta con algunas canciones en español, siendo Tormenta y Latin Simon las más conocidas. Sin embargo, existe una tercera que ya está olvidada, She's My Collar Spanish Version, que la neta está pa'l perro. Me gustas mucho, Cali, pero no mames. Y un saludo para Andrea Beltrank, Val QT, David Cid, B. García Otto, Ilse Valdés, Isabel Ibarra 22, Nat Brooks 11, Rodrigo Ale, Tish Custle, Moma Chan, Jarelpco 11, Chris Jones 29, Gap Belbert, Emanuel Ortega y finalmente para Amy Sadai 98. Muchísimas gracias a todos por seguirme en mi Instagram y si tú también quieres un saludo, comparte este video con el hashtag GorillazPanDeNat. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarme en este tan bonito video y tan pinche largo. Y nada, espero que les haya gustado. Los dejo con otros videos que tal vez les puedan interesar. Denle like, comenten y compartan. Yo ya me voy a dormir porque no mames, esto fue muchísimo trabajo. Y eso es todo. PanDeNat fuera.